Ya vamos a comenzar para conversar con el amigo Luis Manuel Aguana, un analista político muy reconocido que está en Venezuela. Mientras tanto me voy a tomar un poquito de café de una taza que me trajo mi nieto, el nieto mayor, me regaló una taza y dice mi abuelito, el número 1, Juan Pablo. Bueno, terminamos el café. Conectamos aquí. Ok. Bueno, les comento pues que conectamos aquí y comenzamos a grabar, porque usted sabe que hay que grabar el audio. Pues ese audio se lo envío a un sobrino que está allá en Atlanta, que tiene unas plataformas virtuales que se llaman guayoyoazucarado.com y radioconcafé.com. Entonces esas dos plataformas transmiten en vivo, el audio de la entrevista. Así que, para que si no lo pueden escuchar por allí, bueno. Por cierto, se conectó Manuel Ruiz Cuello. Con él voy a conversar el viernes que viene, así que estén pendientes. Y allí tenemos ya al amigo Luis Manuel Aguana. Pero antes de hablar de Luis Manuel Aguana, buenos días y bienvenido. Ya vamos a conversar. Mientras nos acomodamos aquí, vamos a decirle pues que la noticia que se hizo viral ayer fue el carro bomba que explotó en la Brigada 30 del Ejército Nacional. Me dicen que es una de las brigadas que el tamaño es como si fueran 2 campos de fútbol, imagínense. Inclusive hay una brigada de los Estados Unidos y están averiguando también todas las cosas que van a suceder allí, que están sucediendo allá. Inclusive hasta el mismo presidente Duque estuvo anoche allá junto con el ministro de la Defensa. Continúan las conversaciones entre Biden y Putin en Bruselas, así que estén pendientes a ver qué sale, ¿no? Otra información es que ya hoy toma posesión el nuevo fiscal británico, Karim, de la Corte Penal Internacional. Bensouda se fue, no dejó dicho nada, dijo, le dejó el paquete ahí al nuevo fiscal. Ella muy tranquilita se fue y no dijo nada. Bueno, vamos a conversar, ya dicho esto, pues son las noticias que siempre acostumbramos a decir. Mi nombre es Eliazar Benedetto Gómez, estamos en Houston, transmitimos para el mundo entero, nos escuchan en España, en Chile, nos escuchan en Argentina, en muchas partes del mundo, en Estados Unidos también. Bueno, nuestro entrevistado hoy tiene un doctorado en estudios del desarrollo internacional, una maestría en economía. Su primera profesión fue licenciado en computación, egresado de la UCB. Es docente universitario dedicado al análisis político de la realidad venezolana. Esos son los temas que vamos a hablar. Él es miembro directivo de ANCO, Alianza Nacional Constituyente. Las redes son en Twitter, La Guana, en Instagram es La Guana 01. Es consultor internacional con estudio de posgrado en Derechos Humanos. También vamos a conversar con él de Derechos Humanos, pues muy importante. Y bueno, vamos a iniciar nuestra conversación con Luis Manuel Aguana, porque nos interesa saber. Se me colgó la cosa. Ok, vamos a comenzar de nuevo aquí, porque se metió una emergencia, ¿no? Cuando suena una emergencia, entonces suena el pito, ¿no? Bueno, Luis Manuel Aguana, vamos a conversar con él y vamos a conversar contigo porque nos gustaría saber, tú hablas de un artículo que estuve leyendo, hablas de la usurpación y el vacío de poder. Entonces, para que la gente sepa de qué se trata, te damos los buenos días y bienvenido. Gracias, Eleazar. Bueno, buenos días a ti y a toda tu audiencia, en particular la gente de Barcelona, Puerto La Cruz,
Lechería, toda esa gente por Mucha allá, gente está conectada de Venezuela en ese es sector. nuestra, es correcto, gente nuestra, Y, y gente familia. nuestra toda la vida, y familia, pues. Estás refiriéndote a mi última nota en el blog TICS y Derechos Humanos, que yo abrí justamente hace varios años, hace muchos años, para hablar un poco acerca de tecnología y derechos humanos, que al final derivó en el tema de política, porque en el fondo los derechos humanos son violados Perfectamente. constantemente por las decisiones de política que se toman, Sí, ¿m? señor. Que toman los gobiernos, pues realmente el tema de derechos humanos, el derecho humano en general, va precisamente por la protección de los pueblos. Y lamentablemente eso es nuestro primer problema, el primer problema de primer orden que existe ahorita en Venezuela. Entonces, bueno, yo escribí esto porque hay una situación que se está presentando en Venezuela y que está pasando agachado, como el jugador de dominó. En Venezuela nosotros, por supuesto, desconocimos con 6,5 millones de votos en la consulta popular de diciembre pasado, desconocimos la legalidad o la legitimidad de la elección del 6 de diciembre de 2020. Hizo el régimen de Nicolás Maduro Moro. Y también desconocimos la existencia propia del régimen en el sentido de exigir la renuncia o la salida del régimen antes de producir ninguna elección adicional en Venezuela. Pero quedó algo en el camino. Si ustedes se recuerdan todos, nosotros hicimos una consulta popular en 2017, donde decidimos en la tercera pregunta los venezolanos en un mandato que unos dicen que no era vinculante, pero sí lo era porque formaba parte, por supuesto, del artículo 5 y 70 de la Constitución, en donde exigíamos la renovación de los poderes públicos. Esa renovación de los poderes públicos se produjo y salieron unos magistrados designados por la Asamblea Nacional Legítima de 2015, electa el diciembre de 2015, y que tuvieron que salir corriendo de Venezuela porque lo iban a poner preso. Incluso quedó uno preso y torturado en las instalaciones del SEBIN en la Roca Tarpeña. Entonces, lamentablemente, esa situación generó, no sé si afortunadamente también, que los magistrados se unieran fuera del país e instalaran un Tribunal Supremo, que llamamos todos el Tribunal Supremo de Justicia Legítimo, en contraposición al Tribunal Supremo que está aquí en Dos Pilitas, en la Avenida Oral. Y se proveyeron algunas decisiones importantísimas de ese tribunal que dieron como consecuencia el enjuiciamiento de Nicolás Maduro. Pero además de eso, el enjuiciamiento y demás condena de Nicolás Maduro en una sesión ocurrida en Bogotá. Eso es historia pasada, pero ignorada por la dirigencia política venezolana. Ya vamos a caer en eso. Pero lo más importante de todo eso es que como consecuencia de ese vacío de poder que se dio al momento de finalizar, porque acuérdense que las elecciones debían ocurrir a finales del año 2019. Hubo un vacío en el poder, no se presenta un presidente legítimo al momento de establecer una sucesión en el cargo, y a principios de enero del año 2020, del año 2019, del 18 al 19, aparece la figura de Juan Guaidó. Ahora bien, esta figura de Juan Guaidó, para nosotros, por supuesto, fue sorpresiva de alguna manera, porque si ustedes se recuerdan, habían pasado 4 años lidiando nosotros los venezolanos con una sucesión de eventos muy, muy duros. Es decir, desde que se montó la asamblea del año 2015, diciembre de 2015, pasando por intentos de revocatoria el año 2016,
un grupo de venezolanos nos dirigimos al Tribunal Supremo Legítimo que se había constituido para solicitar que ese tribunal decidiera un gobierno de emergencia nacional, porque había un vacío de poder en Venezuela ocupado por Nicolás Maduro. Ese fue el año 18, en otras palabras, eso fue en junio, el 1 de junio del año 18. Entonces, en ese interín, los dirigentes políticos de la Asamblea Nacional obviamente se enteraron no solamente de nuestro intento con el Tribunal Supremo Legítimo, ahí estuvo Diego Arria, ahí estuvo Enrique Colmenar de Finol, estuvo en ese recurso. Yo no lo menciono ahí directamente en el artículo, pero ustedes pueden bajar de ese artículo en la dirección el documento que se introdujo al Tribunal Supremo de Justicia Legítima. Ahí estaba Blanca Rosa Mármol, el doctor Luis José Vicente Aro, que nos asistió, experto constitucionalista por todos conocidos aquí en Venezuela, y intentamos que ese tribunal decidiera en gobierno legítimo. Lamentablemente, ese vacío de poder fue inmediatamente cubierto por la Asamblea del siguiente año con la aparición de Juan Guaidó, o la aparición del presidente de la Asamblea Nacional Legítima, que supuestamente iba a conducirnos a nosotros a una elección libre después de esa decisión. Y no se hizo. Bueno, pasaron 2 años. Nada. Y no se hizo, es decir, lo que nosotros estamos exigiendo, ese 1 de junio, el tribunal congeló esa solicitud, el Tribunal Supremo Legítimo congeló esa solicitud porque inmediatamente, cuando digo inmediatamente, los tiempos de un tribunal 6 meses es corto, inmediatamente se produjo el llenado de ese vacío por la designación de Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional. Y por supuesto, en las condiciones en que se hizo eso, yo por cierto escribí varios artículos en relación con eso porque consideré que el presidente designado no podía ser al mismo tiempo presidente de la Asamblea Nacional, porque eso es así como pagarte y darte al vuelto, ¿no? Y además de una presidencia colegial. Te interrumpo. Una presidencia. Es que eso es lo que está diciendo la gente, que se quede como presidente interino y pongan al primer vicepresidente como presidente de la Asamblea. Pero fíjate una cosa. Ahí es donde empieza a pedalear el asunto, el SAR. Ahí es donde empieza a pedalear el asunto. Okay. Eso podía ser desde enero de 2019 hasta antes del 5 de enero del 2021. ¿Por qué? Porque el 5 de enero del 2021 debía existir otra Asamblea Nacional legítimamente electa. Ahora bien, él podía, en su condición de presidente de la Asamblea Nacional Legítima, electa el 6 de diciembre de 2015, ser todavía presidente. Un día después del 6 de diciembre, del 5 de enero del año 2021, Guaidó cesa en su condición de diputado, cesan en su condición de diputado todos los diputados de la Asamblea Nacional y nos quedamos sin poder legítimo legislativo. Así de sencillo. Pero allí en esa nos quedamos sin poder legítimo. Espérate, allí en esa asamblea hubo una reunión donde se aprobó, no recuerdo qué artículo, que ellos siguen en sus funciones reconocidos como diputados y como legisladores. De acuerdo. Ellos alegan eso. Sin embargo, debo advertirles a los oyentes y a los amigos que nos oyen que yo no soy abogado. Yo soy intérprete político de la situación que se presenta en este momento con la situación legal de Juan Guaidó. ¿Qué es lo que sucede aquí? Juan Guaidó empieza un segundo periodo, por decirlo de alguna manera, como presidente de la Asamblea Nacional, y además queda en el aire la situación de su presidencia, e inmediatamente la comunidad internacional respalda tal presidencia. Pero lamentablemente, y digo lamentablemente porque ojalá que se decidiera la presidencia de la República de Venezuela en los despachos de las presidencias de otros países. Claro. Eso no existe. La presidencia de Venezuela se decide con una elección legítima y el presidente de la República electo debe ser respaldado por los votos de los ciudadanos. Ahora bien, venezolanos, por supuesto. Entonces, ellos hacen un cambio, a nuestro juicio,
es decir, a juicio de los abogados que nos acompañan en ANCO, etcétera, un cambio de la situación de la Asamblea. Designan a una comisión delegada, que es la comisión delegada, pues, sí, sí. que ocurre cuando hay a las vacaciones de la Asamblea, y además modifican el estatuto de la transición para darle a esa comisión unos poderes que no están establecidos en la Constitución. Entonces, yo lo que le pido en esa nota a los juristas de Venezuela, a todos los juristas de Venezuela, a las universidades que definan la situación de Juan Guaidó. Para mí, o sea, para este lego en la materia, que lee la Constitución y entiende los documentos que salen en relación con eso, y por supuesto la legitimidad que debe esgrimir un mandatario en base a los votos de los venezolanos, les estoy pidiendo un pronunciamiento en relación con esa materia. Eso posiblemente quizás no salga, porque ahí digo yo también en la nota que pareciera que hay como ¿cómo se llama? El tema del rey está desnudo, y nadie se atreve a decir que el rey está desnudo, porque efectivamente eso podría ir en contra de lo que nosotros estamos haciendo, es decir, los políticos están haciendo, no nosotros, el resto de los venezolanos, sino los políticos que están en los partidos, decidiendo en una negociación que todo el mundo rechace en Venezuela. Ahora fíjate, entonces, te interrumpo nuevamente. Estamos conversando con Luis Manuel Aguana. Él es analista político venezolano. Bueno, y él es miembro directivo de ANCO, ¿no? De esta asociación. Ya te voy a hablar de Ya, porque hay embajadores del gobierno interino en algunos países. Por ejemplo, en España, están en Estados Unidos. Pero, por ejemplo, llamó la atención que en Panamá estaba Fabiola Sabarce como embajadora, pero el gobierno panameño le dijo, no reconozco más a la embajadora. ¿Qué sucedería allí? Por cierto, Fabiola, espérate, por cierto, Fabiola va a estar con nosotros el próximo miércoles conversando muchas cosas interesantes sobre la situación país, y le damos la bienvenida porque está conectado. Entonces, ¿qué pasaría? Hay otros países que no reconocen a los embajadores de Guaidó. ¿Qué pasaría con eso? Es correcto, pero hay una cosa importantísima también que me faltó describir en relación a la situación en el momento de la decisión de prorrogar las actividades de la Asamblea Nacional. De 167 diputados de la Asamblea Nacional, 55 del Polo Patriótico nunca estuvieron. De hecho, no podían estar porque ellos se retiraron de la Asamblea Nacional y fueron integrados a la Asamblea ilegítima constituyente del régimen. Y no podían regresarse. ¿Ok? 24 de ellos, de los que quedaron de la MUD, se desincorporaron. Ellos, ni siquiera fue que los desincorporaron, ellos mismos se desincorporaron después del 5 de enero, diciendo que ellos no eran más diputados. Y luego, 34 de esos diputados están en el exilio. Ahora dime tú, quedaron 55 diputados, menos de una tercera parte de los integrantes de la Asamblea, con menos de una tercera parte de los integrantes de la Asamblea tomaron la decisión de, ni siquiera con el 50%, menos de la tercera parte tomaron una decisión de la naturaleza de la que tomaron, manteniendo a Guaidó como presidente y manteniendo una situación de tomar las atribuciones de la Asamblea de una manera inconstitucional para tomar decisiones en relación a la Asamblea Nacional. Entonces, esa es una preocupación, y por eso yo queda una ilegitimidad, por eso digo, lo llamé vacío y usurpación. Si nosotros hablamos de usurpación de Maduro, si nosotros hablamos de la usurpación de Maduro, no podemos hablar de la usurpación de Maduro sin hablar de la usurpación de Guaidó. Con todo el dolor del alma, te lo digo, porque efectivamente eso está pasando a partir de enero de este año. Entonces, sin embargo, los Estados Unidos, que son nuestro principal respaldador, por decirlo de alguna manera, de la situación venezolana, sigue aún por una decisión de política de ellos, e incluso internacionalmente, una decisión de política de respaldar el gobierno interino. Pero ese es el gobierno de los venezolanos. ¿Sigue siendo ese el gobierno de los venezolanos? No, porque efectivamente de un universo completo desde el punto de vista político, de los partidos que representan
los principales partidos del G4 que integran la Asamblea Nacional, pues obviamente menos de un 10% en este momento, según los números y las cifras, representan la totalidad de los venezolanos. No hay ni un representante de la sociedad civil en esa mesa de negociación que están montando en México. Ni uno. Entonces, y además, se están atribuyendo una representación que no tienen de 6,5 millones de personas que votamos en una consulta para que Maduro no esté en el poder mientras existe para una siguiente elección. Con lo cual, efectivamente, están yendo en contra del mandato de la consulta popular, como están efectivamente siendo, y por eso allí introduzco el tema de la Alianza Nacional Constituyente ANCO. Nosotros, en atención a ese problema, y porque fuimos uno de los principales, no el único, uno de los principales, con la iniciativa de la consulta popular del año 2020, fuimos y planteamos digamos a Venezuela, pues a los venezolanos, un pacto de restablecimiento constitucional, cuya única razón fuera defender el mandato que los venezolanos nos habíamos dado del 7 al 12 de diciembre del año 2020. Sí, señor. Entonces, ese pacto tiene en una de sus decisiones o acuerdos la instalación de conferencias, y las llamamos conferencias. ¿Por qué? Porque nosotros no íbamos a organizar la sociedad civil. La sociedad civil está organizada en cada una de sus partes, en todo el país. Lo que queríamos era que se unieran en cada uno de los estados, partiendo de la base fundamental, que es el municipio, las parroquias, los municipios, los estados y a nivel nacional, todas las organizaciones de la sociedad civil, para defender el mandato que los venezolanos nos habíamos dado de 6.471.248 votos que sacamos para que Maduro no estuviera en el poder en el momento que se hiciera una elección. Cualquier elección, ni siquiera una elección de reina de carnaval, se puede hacer mientras Maduro esté en el poder. Entonces, Luis Manuel Aguana, conversando con nosotros. Daniel 81, Daniel 8 López, dice: buenos días, Luis Manuel, te están saludando. En su más reciente escrito se habla de la legitimidad del interinato y del TCJ, como el uno sí y el otro no. No entiendo mucho te la voy a repetir. En su más reciente escrito... Pero déjame... Dígame. Ajá. Que en su más reciente escrito... No, quería explicar el tema del TCJ legítimo, porque ahí ocurrió algo interesante. El TCJ legítimo se constituye, si ustedes se recuerdan, el año 17 con el doctor Miguel Ángel Martín, magistrado principal de la Sala Constitucional de ese tribunal que salió fuera del país huyendo, y constituyó con los magistrados que también se fueron y otros suplentes, constituyeron el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio. Y ese tribunal no se arrancaron. ¿Por qué? Porque nunca fue reconocido por la Asamblea Nacional Legítima. Nunca. Los políticos no reconocieron a los mismos magistrados que ellos habían designado y que salieron corriendo de Venezuela por la persecución de Maduro. Entonces, entonces nos quedamos sin Tribunal Supremo. Hay todavía un Tribunal Supremo Legítimo que está en manos de otros magistrados, pero que no ha sido reconocido hasta este instante como legítimo por parte de la Asamblea Nacional, de Juan Guaidó, es decir, que preside Juan Guaidó. Ahora bien, no lo reconocieron nunca. Y ahí puedes entrar en el campo de las especulaciones. Ahí puedes decir, bueno, yo recuerdo mucho esas discusiones, porque Barbosa fue uno de los que se molestó muchísimo con los magistrados en relación a las decisiones que se habían tomado, porque eran decisiones durísimas que iban en contra de la conchupancia que tenían algunos políticos, no puedo decir todos, obviamente, en la Asamblea Nacional para negociar con el gobierno. De verdad. Y que se estaban tomando decisiones. Entre una de ellas era esa, la de decidir un gobierno de emergencia nacional en el exilio, a los fines de cubrir el vacío de poder, aun cuando Alan Brewer Carías, como bien mencioné en el artículo, dice que no existe vacío de poder, y eso es verdad. Es decir, alguien lo ocupa, aun cuando sea ilegítimamente. Ese vacío de poder tenía que ser
definitivamente llenado por una autoridad legítima que nosotros solicitábamos al tribunal que fuera de la sociedad civil, que buscara las maneras a través de diferentes contactos con la sociedad civil y el partido, etcétera, y gente importante de Venezuela para constituir un gobierno en el exilio, que hiciera lo que no hizo Guaidó en 2 años. En otras palabras, que montara un alto mando militar, que montara un gabinete, que hiciera lo que tenía que hacer. Porque aquellos que siguen, yo no sé si ustedes seguirán a Carlos Sánchez Berzaín en el Instituto Interamericano allá en Miami, que por cierto está en Miami, que dice claramente de que él es el presidente de la República legítimo, y como presidente legítimo tiene el fuero para nombrar un alto mando, a los cuales los oficiales que aquí se están comiendo un cable y lo están poniendo preso puedan reportar a los fines de tomar las decisiones que se tengan que tomar para, de alguna manera, y aquí yo no quiero ir más allá, de alguna manera, como ellos bien saben hacer, porque ese es su trabajo, establecer una ruta diferente para salir del problema de Nicolás Maduro desde el punto de vista delincuencial. Ahora bien, esta es una situación que nos deja a nosotros sin representación. La representación de Guaidó ya dejó de ser, al punto que se está prácticamente difuminando. ¿Y cuáles son las últimas estertores de la presidencia de Guaidó? Ese acuerdo de salvación nacional. Y ese acuerdo de salvación nacional tiene un grave fallo, a mi juicio, pero un fallo de construcción inicial, que no es otro que si tú te sientas llamándote presidente encargado con alguien que está ejerciendo, aun cuando sea de una manera ilegítima, la presidencia de la República, hay automáticamente un reconocimiento de su posición ilegítima. Esa situación, eso es clarísimo. Para mí eso, el hecho mismo de que tú lo llames a sentarte en una mesa contigo, ya tú estás reconociendo su posición beligerante ante una situación de hecho que ocurre en Venezuela, que sabemos todos que es completamente irregular. Entonces, esa situación que nos está llevando Guaidó a un reconocimiento, pues no solamente Guaidó, sino aquellos que están en este momento impulsando la famosa convocatoria de un referéndum revocatorio. Eso es peor, porque el gobierno sí le va a convenir un revocatorio de la misma manera como le convino un revocatorio a Chávez en el año 2004, que no fue en el 2004 si ustedes se acuerdan, eso fue en el año 2003. Se pasó un año construyendo un sistema que lo dejó atornillado para toda la vida con el Consejo Nacional Electoral, que es el mismo que va a utilizar el régimen de ahora en adelante para ir a un supuesto referéndum revocatorio. Entonces, el referéndum revocatorio, a ese sí mira, te aseguro que hasta va a pagarle a esos partidos para que monten eso. Entonces, lo importante aquí es que los venezolanos entiendan que eso no es una opción para nosotros. No es una opción para nosotros. La opción para nosotros tiene que ser la sacudida inmediata de todo lo que no es legítimo por una elección que nosotros, por una elección que llamamos nosotros elección constituyente, que está en el comunicado de ANCO, de la Alianza. A partir del 12 ya nosotros estamos de nuevo empujando nuestra razón de ser como Alianza, una Asamblea Nacional Constituyente, pero en una modalidad completamente diferente de la que habíamos manejado hasta el año 2017, que había sido la recolección de firmas, etcétera, hasta que Maduro se cogió el proceso el 1 de mayo de 2017 y entonces montó el perpento que montó. Pero en este momento tenemos que buscar dentro de nuestra tradición republicana, que existen dentro de nuestra tradición republicana, al ver que no hay efectivamente una solidez de representación política en Venezuela, tenemos que fabricarla desde cero. Y para fabricarla desde cero tenemos que convocar al soberano, al dueño del coroto, al dueño de la soberanía, que no es otro que el pueblo de Venezuela. Si vamos a hacer una elección en Venezuela, no es para alcaldes, para gobernadores, ni para presidentes, no. Tenemos que convocar a los venezolanos, a los representantes de cada una de las regiones y
hacer una elección constituyente para que esos señores se reúnan y decidan el destino de Maduro. Ahora, alguno me dirá de lo que están aquí presentes, ajá, y bueno, Maduro va a dejarse hacer una elección. Ah, muy buena pregunta. Maduro no se va a dejar hacer una elección constituyente de buenas a primeras. Y eso es lo que tenemos que explicarle a la comunidad internacional. Aquí no vale ninguna negociación que no sea la elección constituyente. Aquí no vale ninguna elección de ningún tipo con quienes ejercen en este momento la presidencia de la República de una manera legítima, ni tampoco una negociación que vaya de las manos de aquellos que no tienen la legitimidad popular para negociar por los venezolanos, como es el caso de Guaidó y todos los que estaban en la Asamblea Nacional que se acabó el 5 de enero del 2021. Mira, entonces, ¿cómo resolvemos el problema? ¿Cómo resolvemos Luis Manuel Aguana, hay algunas preguntas, tú las puedes leer en tu teléfono. Dice aquí... Muy poco. Tú sabes que no tengo lentes, eso lee chiquito. Ah, ok, bueno, yo te las leo pues. Tú me puedes leer preguntas, por favor. Es escritor y es ingeniero, egresado ya en Puerto de la Cruz, en la Universidad de Oriente. Él está en Madrid y él nos dice, pues, solo bastaría leer los comentarios que hacen en las redes cada vez que hace una declaración Guaidó para darnos cuenta que hay un enorme vacío de liderazgo. Y más adelante, el mismo Manuel Ruiz Cuello dice, antes de pensar en una Asamblea Nacional Constituyente, debemos garantizar la unidad del país. Yo estoy de acuerdo con eso, la unidad es lo más importante. ¿Qué opinas? Mira, yo estoy de acuerdo con el tema de la unidad, pero el tema de la unidad en Venezuela es una unidad de qué. Esa es la pregunta. Déjame explicarte obviamente el tema de la unidad siempre se ha esgrimido como digamos, como el santo grial. ¿Tú me explicas? Sí, sí. ¿Entiendes? La preocupación aquí que tenemos nosotros, cuando nosotros planteamos al país el pacto de restablecimiento constitucional basado en el artículo 333, que pone por un lado a los investidos de autoridad y a los no investidos de autoridad. Los no investidos de autoridad somos la mayoría de los venezolanos, le hace un 90%, sí. ¿Ok? De los venezolanos para defender el tema constitucional. Ahora, todos estamos de acuerdo, fundamentados en eso, todos estamos de acuerdo en una sola cosa aquí, que el régimen se vaya. Vamos a plantearnos una unidad en base a algo concreto, que el régimen se vaya. Ahora, a mí no me pueden hablar de unidad para ir a buscar unos votos para el gobernador de Anzoátegui. No me pueden pedir unidad para ir a buscar unos votos cuando la conformación político-territorial de Venezuela la cambió el régimen por zonas militares, por zonas y ready, y entonces aquí están buscar gobernadores por unos tipos que efectivamente van a ser los reyes momos de sus diferentes estados. Eso definitivamente no tiene ningún sentido. Aquí lo que tenemos que buscar, y cuando hablo de constituyente, para aquel amigo que habla del tema constituyente, la situación de Venezuela es que hay que reconstruirlo todo. Absolutamente todo, desde la institucionalidad más básica hasta la más compleja. Entonces, eso solamente se puede hacer cuando se convoca al soberano y se le entrega la responsabilidad a esos constituyentes de cada uno de los estados, de cada una de las circunscripciones, para que decidan cómo es que va a ser el nuevo ordenamiento constitucional. Como se hizo en 1946, nosotros tenemos tradición republicana. En 1945, aquellos que tenemos canas, yo no llegué hasta a ese lado, pero toda nuestra gente en Anzoátegui que conoce bien y gente en otros lados del país fueron electos constituyentes en cada uno de esos estados a través de una convocatoria, una junta revolucionaria de gobierno que se instaló en Miraflores en 1945 y convoca en 1946 a una constituyente que se hizo y que se instaló a finales de 1946 y el 17 de diciembre de 1946 y produjo una constitución el 5 de julio de 1947. Entonces, a mí que no me hablen de que no se puede hacer. El tema aquí está en que tenemos que
tener esa unión política y entender que nosotros podemos construir una nueva institucionalidad en Venezuela a partir de cero, como en este momento estamos planteándola. Y voy más allá. Si hay que negociar con el régimen, posiblemente haya que negociar con los gringos atrás o con la comunidad internacional atrás, pero a la comunidad internacional hay que hablarle claro y hay que decirle que no es suficiente con que se convoque unas elecciones libres y verificables, libres en Venezuela. Aquí se tiene que convocar al soberano para que el soberano decida qué es lo que hay que realizar en Venezuela y que el soberano decida también la presencia de Maduro en el poder. Eso, que no terminé de completar la idea anteriormente, no se va a hacer con el acuerdo gracioso del régimen. El régimen no va a acceder a hacer ese tipo de cosas. Entonces, nosotros vamos a tener que utilizar la comunidad internacional como mecanismo de presión y las sanciones que en este momento están realizando para hacer esa elección. Ahora, esa elección se tendrá que hacer al margen de toda la marramucia que esta gente está montando con el Consejo Nacional Electoral, al margen de todas estas elecciones fraudulentas que ha hecho el régimen desde el año 2004 con una maquinaria, y que no me digan que las elecciones del 2015 las ganó, y ese es el argumento de la oposición, de que las ganó limpiamente y Maduro la permitió. Esos resultados ya habían estado cantados, y la presencia de las Fuerzas Armadas en ese momento fue muy importante para que se le diera esa situación, pero ya el régimen estaba en diciembre del año 2015 completamente seguro de que era lo que iba a hacer, y lo primero que hicieron fue descabezar a la Asamblea Nacional en su mayoría absoluta, que tenía de 167 diputados, con lo cual ha sido una corrida desde el año 2004 hasta el presente de todos los resultados a favor del régimen, bien sea legítimos o ilegítimos o como fueran. Entonces, nosotros no podemos contar con una elección legítima si no está presente prácticamente la comunidad internacional, y abrir, como bien dijo el Tribunal Supremo Legítimo, el 13 de junio de 2018, que tenía que hacerse una elección manual. Es decir, esa decisión del 13 de junio de 2018 en relación a la reorganización completa del sistema electoral venezolano no la ha acatado ni la oposición ni el régimen. Entonces, bueno, aquí lo que tenemos que hacer es efectivamente entrar en un proceso realmente duro de negociación pero una negociación bien llevada con la comunidad internacional, a los fines de obligar al régimen, ponerle una pistola a la costilla, a los fines de que se haga una elección constituyente y nos contemos, como efectivamente dice el comunicado de ANCO del 12 de junio de este año. Sí, pero fíjate una cosa, Luis Manuel Aguayo, analista político, quien está en diferentes organizaciones nacionales e internacionales. El caso, por ejemplo, de la Unión Europea y Estados Unidos se han reunido y le están dando apoyo a Venezuela para que se realicen unas elecciones libres. Ahora yo digo, unas elecciones libres, ¿cuáles serían? Serían estas elecciones que se van a reunir en México, vamos a apoyar para que, pues yo digo, pienso yo, que la elección que debe venir es la elección presidencial. Lo demás lo podemos dejar después, pero la más importante es una elección presidencial para luego hacer. Bueno, te puedo decir al respecto algo. El primero que saltó a decir que no iban a haber elecciones presidenciales en Venezuela fue Diosdado Cabello. Diosdado Cabello dijo: aquí no, el presidente de la República se llama Nicolás Maduro y llega hasta el 2025. Ellos no tienen planteado una elección presidencial. Ellos lo que están yendo es para una negociación, escucha bien, y para que los venezolanos estén claros en eso. Ellos van a ir a una negociación, y lo dijo Maduro claro en su intervención. Lo primero, que le quiten las sanciones. Lo segundo es que lo reconozcan a él y a todas las instituciones del madurismo, del chavismo, madurismo, posismo que tienen ellos. Y la tercera es que le devuelvan los reales. Lo más importante. Con esas tres condiciones, claro, que le devuelvan los reales que tienen, que le devuelvan el oro que tienen los ingleses, que le devuelvan los reales que tienen presos en los Estados Unidos, y que Guaidó vaya de rodillas a decirle que no es presidente de Venezuela. Así de simple. Entonces dime tú,
ante esa? ¿Qué negociación es Es esa? lo que yo no entiendo, sinceramente. O sea, ¿con qué va a negociar? ¿Con qué va a negociar Juan Guaidó? Juan Guaidó no tiene nada que negociar. Nada que negociar. Salvo que, bueno, está un gringo al lado de él, de Ojitos Azules, al lado del representante directo del Departamento de Estado, la Casa Blanca, que diga, mira, eso no lo puedes hacer, o eso sí lo puedes decir. Entonces dime tú, ¿quién está negociando ahí? Nosotros los venezolanos, a través de Guaidó y su grupo de trabajo, entonces poco gente que se fue para allá a Cancún, será echarse palo, porque definitivamente en Cancún lo que se hace es echarse palo. Esta cuestión, que el planteamiento que se está haciendo al gobierno no lo puede ejecutar efectivamente Guaidó, con lo cual no tiene absolutamente ninguna capacidad de negociación. La capacidad de negociación la tienen quienes están las sanciones, y esas sanciones no se van a mover en tanto en cuanto hay un arreglo entre Maduro y si estos que están montados en el poder y tienen la bayoneta dicen que, mira, tú te tienes que venir arrodillado para acá y entregame lo que yo te estoy pidiendo. Entonces, bueno, entonces, dime tú qué negociación. Entonces, eso no va a terminar sino en más tiempo para el régimen. Las elecciones de gobernadores y alcaldes se van a realizar el 21 de noviembre, como bien lo dijo Maduro, porque yo creo que se van a realizar. Lo que nosotros debemos hacer, ¿qué debemos hacer los venezolanos? Simplemente hacerles exactamente lo mismo que le hicimos el 6 de diciembre. A esos que están traicionando la voluntad popular del 7 al 12 de diciembre de 2020, cuando dijimos que no se podía hacer una elección en Venezuela si Maduro no está en el poder. Entonces aquí está planteado una situación de desconocimiento de los venezolanos, de todo el mundo, no solamente de Guaidó, no solamente del régimen, sino también de Guaidó. Entonces, por eso es la preocupación que tenemos del siguiente paso que se va a Mira, realizar. hay una persona allí que se llama Ercebetraki, algo así. Dice, Maduro tiene la oposición perfecta para que siga la rumba del siglo Ercebet se XXI. llama ella ¿Ah? Ercebet se llama ella. Un gran saludo, Ercebet Latsky. Ajá. Ella, para que tú veas, con ese nombre, ella es de Maturín. Ajá. Y es de Praga. Ah, bueno, por creo. eso, tiene raíces de allá. Es correcto, pero sigue muy pegada con Venezuela. Pero, ¿qué opinas? Un saludo Porque de mientras siga la oposición perfecta para que siga la rumba socialista. Es lo que dice ella. Maduro tiene la oposición perfecta para que siga la rumba socialista del siglo XXI. Ah, es cierto, claro. O sea, tenemos, ¿qué es lo que entonces estamos diciendo? Tiene que cambiar el intermediario. Claro. Cuando tú, yo siempre pongo este ejemplo, que es un ejemplo que tal vez para que la gente lo entienda. Tú tienes un amigo y tú le das un poder para que venda tu carro. Entonces te vas de viaje y le dejaste el carro para que lo vendiera, porque tú necesitabas unos reales. Pues. Entonces tú le diste el carro para que lo vendiera. Pero cuando regresaste, esperando que el hombre diera los reales, resulta que el hombre lo encuentras en una rumba en tu carro con la novia. ¿Qué es lo que haces tú? Bueno, tú simplemente lo sacas, lo vas del carro, bajas a la novia del carro y te quedas con la llave y lo vendes tú. Eso es lo que estamos haciendo nosotros. Eso es lo que estamos haciendo nosotros. Es decir, todas estas personas se están rumbeando algo que no les pertenece. Entonces, nosotros tenemos que asumir esa representación directa. De paso, la Constitución escritos que existe una sociedad de cómplices. Le pongo. Sí, pues sí. En este momento existe una sociedad de cómplices para encubrir la situación de Juan Guaidó. Y eso me preocupa mucho, porque aquí debiera estar pronunciándose la Cátedra de Derecho Constitucional de la Universidad Central de Venezuela. Aquí se debería estar pronunciando el bloque constitucional de Cecilia Socia y asociados. Aquí debiera estar pronunciando qué es lo que pasa, cuál es la situación legítima de legitimidad de Guaidó. Que me digan, ahí hay magistrados, ahí hay gente que sabe de eso. Entonces, yo creo que va a ser muy difícil que esa gente se pronuncie a favor del interinato como consecuencia de eso. ¿Y qué es lo que debería venir en consecuencia de eso? Bueno, buscar la legitimidad base, y la legitimidad base sale de una elección constituyente. Eso no lo quieren decir. Y esa es una situación que nosotros tenemos que empujar para que se dé. Ahora bien, yo no estoy diciendo que eso va a ocurrir pasado mañana. No, yo no estoy diciendo eso, ni que nosotros tenemos la capacidad para hacer eso. Pero sí tenemos que tener los negociadores. Te quedaste sin habla, no te escuchamos.
Ha sido que tan bueno, ¿no? Que estaba funcionando el internet. Yo me quedé impresionado, ¿no? Pero vamos a esperar que te vuelva el habla, no a ti, sino al internet que se quedó colgado, ¿no? Vamos a ver. No sé si me... Ah, bueno, se salió. Vamos a ver si él entra nuevamente para ver qué nos dice. Porque está interesante esta conversación con Luis Manuel Aguana, con quien estamos conversando. Él es analista político. Bueno, tiene una cantidad de, de profesiones. Imagínense ustedes, la primera profesión de él fue licenciado en computación, egresado de la UCB. Es profesor universitario y muchas cosas. Y dedicado pues al análisis político de la realidad venezolana. Es directivo, miembro directivo de ANCO, que es la Asociación Nacional Constituyente. Ojalá que se conecte nuevamente para invitarlo para conversar con él, porque es interesante, ¿no? Los planteamientos y está hablando clarito, así como la entrevista que tuve el lunes con este señor. Se les va a recomendar que la vean, porque él es John Marulanda, un coronel retirado del ejército colombiano. Ustedes pueden ver y escuchar la entrevista de este señor, de este coronel Marulanda, a través de mi Instagram TV. Ustedes lo ven allí se pasan a Instagram TV y me siguen a mí primero, @Eliazar Benedetto. Y entonces, bueno, lo siguen allí. Entonces, pero vamos a aprovechar un momentico para decirles que si usted necesita hacer algunas gráficas, fotografías en algún evento que quieran que estén realizando en Barcelona, allí está Quique Landaeta. Foto del reportero gráfico, pero también es emprendedor. Así que el teléfono, el número no puede unirse. Vamos a esperar que vuelva a ver qué pasa con el amigo Luis Manuel Aguana. El teléfono de Quique Landaeta es el 0414-814-0971. 0414-814-0971. Debemos hablar también de dulces mestizas. Dulces mestizas son unos dulces que hacen tortas, quesillo, todo lo que usted necesita. Y si lo quiere mandar a hacer, él dice: mira, yo quiero hacer una torta cuadrada, rectangular, cualquier cosa, se lo hacen. Usted es lo único que tiene que llamar al número 0414-829-7465. 0414-829-7465. Y si usted está en el sur del estado de Florida, en Miami, ya, entonces le voy a recomendar a una agente de bienes raíces, compra, venta y renta de propiedades. Ella se llama Yanina Boto. Y el teléfono, el número 561-475-9007. 561-475-9007. Tiene también Instagram, @gvotoreactor. G, @G de gato, voto reactor. Así que el voto con 2T. ¿Ok? Esa la pueden ubicar por allí. Y también está mi hija, que es estilista. La pueden llamar al 954-531-4991. 954-531-4991. Ella se llama Gabriela Benedetto. Usted llama a Gaby y le dice: mira, Gaby, necesito que venga a mi casa. Ella hace servicio a domicilio, porque ahora con el tema del coronavirus, la gente tiene miedo de ir a los salones de belleza. Entonces ella va a su casa con todas las medidas de bioseguridad y lo atiende. Queratina, color, corte, botos para el cabello, todo lo que, y peinado. Así que todo lo que usted necesite, las mujeres, para el cabello o para el pelo, como le digan ustedes así, Gabriela Benedetto. 954-531-4991. Esperando al amigo Luis Manuel Aguana, a ver si se conecta. Es importante concluir con él, pues yo le quiero preguntar ya cuál es su opinión sobre la situación del CPI. Ajá, ya ahí lo tenemos. Ahora sí.
Oye, estaba peleando con esta cosa, ¿vale? Porque no decía que no me quería, no te digo que hasta el saboteo de la red. No salió, pero mira, Mira, termino, mira, una decía, cosa para aprovechar los minutos. El diputado Richard Blanco, que está en Argentina, envía la siguiente pregunta, envía los saludos y dice, hace falta urgente una nueva conducción política, como acaba de declarar Ledesma. Estoy de acuerdo completamente con ustedes. Saludos, Richard Blanco, diputado de la Asamblea Nacional. ¿Qué te parece? claro, pero esa nueva conducción política no puede venir de Marte, ¿vale? ¿Me entiendes? Esa nueva conducción política tiene que salir de Venezuela, tiene que salir de la misma sociedad civil que la gente, que lamentablemente los partidos han invisibilizado. Porque como bien decía Marimonte, oye, vale, déjenle paso a la gente, ¿vale? ¿Me entiendes? O sea, por favor. Y Oye, para hacer eso, efectivamente. el artículo de Mari Monte, ¿no? Yo lo leí, pero me gustó. Sí, buenísimo. Y A no mí me tiene encantó. lengua. Yo estuve, por cierto, en la marcha. Yo estuve, por cierto, en la marcha donde le dieron los golpes a la hermana. Uh-huh. Y bueno, y todas. Bueno, yo estaba en ese rollo los 20 años que ha durado. Y precisamente no solamente Mari ha estado, han estado un montón de venezolanos que han estado decepcionados como ella y que de una forma u otra, pues, o sea, están buscando soluciones en el asunto. Pero quería terminar un poco, Eleazar, el comentario anterior, que tenía que ver con ¿cómo se llama? El planteamiento que habíamos hecho nosotros del tema constituyente, pero para hacerlo, efectivamente, teníamos que tener unos intermediarios válidos. Es decir, si tú tienes unos intermediarios que van a conversar en la comunidad internacional para negociar unas elecciones con Maduro, y eso no es la solución del problema de Venezuela, entonces, si nosotros estamos planteando una solución constituyente, necesita unos intermediarios que vayan a pelear por eso, ¿vale? Es decir, unos intermediarios válidos, unos intermediarios que tengan una solución diferente de la que han planteado estos señores, que entre otras cosas no representan a la sociedad venezolana, y que sí digo que quienes estamos representando, y cuando digo me incluyo como te puedo incluir a ti y a todos los que están escuchando, estamos aquí en la sociedad venezolana para lograr una representación válida en una mesa con la comunidad internacional a los fines de explicarles a ellos qué significa una constituyente. Yo escribí, por cierto, un artículo llamado Convención Constitucional, que no es otra cosa que lo que hicieron los franceses en 1787 y lo que hicieron en 1786, lo que hicieron los norteamericanos en 1900, con el asunto de las 13 colonias que parió la constitución de los norteamericanos. Es decir, buscaron a los representantes de las 13 colonias, buscaron los representantes del tercer del Estado de Francia y decidieron qué hacer con su vida. Y eso es lo que estamos pidiendo nosotros en el asunto constituyente. Esa situación no puede ser, no, yo voy a buscar unas elecciones para elegir presidente. No vale. Aquí no existe. Cualquiera que salga presidente aquí en Venezuela no dura 2 semanas en el puesto, ¿vale? ¿Por qué? Porque efectivamente en Venezuela, ya Venezuela ya ha perdido parte de su territorio. Mi papá, que estuvo durante más de 30, 40 años en la Fuerza Armada, no fue militar, por cierto, fue profesor de esos tipos. Fue profesor hasta los años 80, decía que esos señores tenían que dejarse matar por 1 metro de territorio. ¿Tú me entiendes? Y entonces llega el padrino y le entrega el Estado Apure, se lo entrega a la FARC. Cuando el fuero que se le da a los militares precisamente es para eso, para que se dejen por Venezuela. Entonces, esa es una situación que tenemos nosotros grave aquí. Nosotros tenemos que entrar en un proceso base de elección constituyente a los fines de lograr la representación legítima. Esa es la solución. Ahora, ¿cómo vamos a llegar a esa solución? Si es a través de una negociación, si es a través de que tenemos que amenazar a través de la comunidad internacional a estos tipos para que se cuenten, porque yo no estoy diciendo que no se vayan a contar también los chavistas o los oficialistas. No, yo lo que estoy diciendo es que toda Venezuela, para que sea una constituyente válida, obviamente tú tienes que incorporar a esa gente. Y esa gente no la incorporas si sus representantes son unos delincuentes que están siendo solicitados por las autoridades internacionales. Entonces, por favor. Entonces, esa representación que está yendo para Cancún está, y me disculpan la expresión, están orinando fuera del perol. Entonces, esa es la mejor definición. Mira, como estamos llegando al final, no puedo dejar por fuera, tú que conoces mucho de esta situación,
no puede estar por fuera. Esa decisión que se está esperando, Venezuela la está esperando. Yo no sé si lo tienen como mamando gato. El movimiento que hace Tarek William Saad pidiendo cacao ante la Corte Penal Internacional es cierto. Entonces me gustaría saber cómo analizas tú muy brevemente esta situación. Ya salió esta señora, la fiscal, ¿no? Bensouda. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Esa señora todos los días con la hermana de la Isami. Claro. Pero fíjate una cosa, porque el nuevo fiscal es un fiscal británico, Karim Khan. Sí, entonces Karim Khan. Él se posesionó ya hoy, a partir de hoy ya es fiscal. Entonces, a partir de hoy, y estoy segurísimo de que la decisión del nuevo fiscal se orientará precisamente a dar inicio de la fase de investigación. Porque hay una cosa interesante en relación con el tema de la Corte Penal Internacional, que lamentablemente las decisiones de la Corte han sido muy pocas y han sido también, digamos, de no cumplimiento inmediato, por decirlo de alguna manera, pero sin embargo tienen una trascendencia increíble, inmensa. A los fines, por ejemplo, si hay un enjuiciamiento, una investigación en relación a los crímenes de lesa humanidad, porque hay crímenes de lesa humanidad en Venezuela, cometidos por Nicolás Maduro y toda la cadena hasta llegar más allá de Nicolás de Padrino López. Entonces, esa les impediría a ellos tener una negociación de ninguna naturaleza política para salvarles el cuello. ¿Por qué? Porque son reos de delito de lesa humanidad. ¿Me entiendes? Y por eso es que están atoradísimas por llegar a una situación de negociación. Lo más interesado en una negociación con esta pseudo oposición, porque digo pseudo oposición porque pareciera que no están entendiendo lo que está sucediendo en el mundo. Si ocurre una condena de Maduro y sus secuaces en la Corte Penal Internacional, se van a tener que, yo no sé dónde se van a esconder, porque no va a haber lugar en el mundo que los vaya a coger. Entonces, esa situación, la única manera para ellos atrincherarse en Venezuela, si esas decisiones ocurren, y además de el tema de lograr legitimidad, que eso es lo que le están pidiendo a Guaidó y a su gente, legitimidad para su ejercicio en el poder. Una vez que eso ocurre, bueno, imagínate, aquí que 2021, 2000 nunca, no se irán nunca del poder. Entonces, yo creo que esto que nos acaba de suceder, bueno, Dios es grande y existe, pero así como existe Dios, también digo ahí que existe el diablo, ¿ok? Esta decisión de esta señora de que se haya ido ha sido muy buena, no la decisión, sino que se le acabó el periodo, pero ya a ella se le había impugnado para ese proceso. Entonces, esperamos pues que Karim Khan tome el tema venezolano y produzca las decisiones para entrar en una fase de investigación que debe ser muy corta, sí, porque sí, prácticamente toda la documentación ya la tienen en los diferentes procesos. Y hay gente que se ha dedicado en Venezuela, como el caso de Tamazú, como el caso del Foro Penal, y muchos abogados que han hecho un extraordinario trabajo para ponerse a Maduro y a su gente en el banquillo de los acusados y tener una acusación por crímenes de lesa humanidad muy pronto. Bueno, te agradecido por estar con nosotros. Manuel Ruiz, ¿por qué se van a reunir en México, un país aliado de Maduro y no en un país neutral? Bueno, pues son los intereses que hay también el Reino Unido, de Noruega. Este va a ser el diálogo número 14, porque ya hay 13 diálogos que se han reunido. Mira, las personas que se han conectado y quieran ver el programa completo, no es porque sea la entrevista que hago yo, pero es excelente lo que acaba, todas las opiniones de Luz Manuel Aguana, la pueden ver a través de Instagram TV. Ustedes se meten en mi Instagram, @EliazarBenedetto,
y allí lo pueden ver con tranquilidad, y si no, en unas plataformas virtuales que están en Atlanta, que se llaman yoyosocrado.com o radioconcafé.com. Allí solamente va a ser el audio, pero en Instagram TV, audio y El video se va a ver, el video se va a ver en tu cuenta. en mi cuenta. Ya yo al terminar aquí yo te lo envío. Buscan Te lo agradezco. @Eleazar Benedetto y buscan Instagram TV y ahí está. Inclusive hay una entrevista que yo le hice hace como unos 2 meses a Soraní Defendine, una abogada venezolana que está en Madrid. Y ella explicó todo lo que está sucediendo, todo lo que ha sucedido con el CPI, porque ella es abogada y está como acusadora a Venezuela de Maduro en ese juicio. Y ella me dijo, Eleazar, esto está caminando, todos los papeles están esperando nada más que esta señora se vaya para que el nuevo fiscal británico tome riendas e inicie las investigaciones. Eso va a ir en buen camino. Sí, que con el favor de Dios. Si quieres ver la entrevista de Soraní, la puedes ver allí mismo, o yo voy a buscar y te la voy a enviar para que la veas también. Luis Manuel, te lo agradezco mucho por haber participado con nosotros, y ya saben, tengan buenos días. Y Manuel Ruiz Cuello estará con nosotros el próximo viernes para conversar muchas cosas sobre el acontecer político, social de allá de Venezuela. Bueno, buenos días y que la sigan pasando bien. Gracias.